al gran partido liberal de Honduras. Tomar estas decisiones por una convicción, por buscar el bien común, por buscar lo mejor para nuestras comunidades, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para nuestro país. Hoy nos vemos envueltos en condiciones sumamente difíciles para Honduras como país, para la democracia. La democracia en nuestro país vuelve a estar amenazada. Pero quiero decirles a todos ustedes, los que tomaron esa gran decisión hoy, que tomaron una decisión personal, pero la tomaron porque quieren a Honduras, porque quieren a su ciudad, porque quieren a Puerto Cortés como la queremos todos nosotros. Por eso tomaron una decisión. Quieren lo mejor para su familia, a pesar de que muchas veces no tenemos todos los factores a nuestro favor, porque no vamos a desconocer. Cuando hay un partido diferente a nivel presidencial y un partido diferente a nivel local, de ambos partidos o de todos los partidos siempre hay problemas, siempre. Entonces eso no es que va a ser una excusa, nosotros no entendemos de excusas, nosotros buscamos soluciones para que ustedes tengan lo que se merecen y para poder trabajar como ustedes deben ser atendidos. Aquí no trabajamos en ofensas, aquí hablamos de nosotros mismos, no hablamos de nadie más, porque de eso se trata la política. La política es una ciencia, no es una ciencia exacta, porque es una ciencia donde el principal actor es el ser humano. El ser humano tiene muchos campos, pero es una ciencia y así la manejamos